Lo que le funciona a una persona no tiene por qué servirle a los demás. El método de aprendizaje que más le sirve a alguien puede que para otra persona sea totalmente incomprensible y no pueda adaptarse al mismo. Por esto es que es complicado cuando existen cursos que ofrecen ayudas definitivas, métodos definitivos para aprender inglés en 6 meses, 7 meses. Puede ser que alguien lo haya llegado a lograr, no lo voy a negar, aunque me parece bastante dudoso, pero no tiene por qué funcionarle a los demás. Incluso puede ser llegado a considerarse como un caso excepcional. Pero, al menos desde mi punto de vista como profesor, yo tengo mi entendimiento de las cosas. En mi cabeza, yo entiendo las cosas con un mecanismo e intento expresar ese mecanismo a mis estudiantes. Lo que pasa es que, lógicamente, uno tiene que tener en cuenta que, dependiendo de un estudiante u otro, habrá que decir las cosas de manera distinta. Lo que nos lleva al origen de la idea que vamos a desarrollar hoy. Resulta que en una ocasión estaba dando clase a un grupo de alrededor de 6 personas, pero nada más se conectó una. Normalmente cuando es un grupo uno no puede llevar las clases tan personalizadas, porque obviamente hay que prestarle atención a todo el mundo por igual y siempre salen preguntas. Por lo tanto, es difícil llegar al punto que uno quiere sin desviarse por el camino. Al haber una sola persona, decidí centrarme en esta lo máximo posible. Esta persona resultó ser un ingeniero en sistemas. Casualmente estudiaba la misma carrera que yo. Entonces dije, ¿cómo puedo ponerle el inglés de una manera analítica, de una manera que él se sienta cómodo y pueda utilizar las capacidades que lo entrenaron en la universidad para utilizar a beneficio propio para aprender inglés, que era su meta en el momento? Y así fue como surgió el método que vamos a ver a continuación. Por si no me conoces, mi nombre es Foren, estoy estudiando Ingeniería de Sistemas y soy profesor en mis tiempos libres. Un gusto. Atención, todos los conceptos y aplicaciones demostradas a continuación están basados en mi entendimiento y experiencias empíricas en el inglés. A pesar de haber investigado previamente antecedentes a mi propuesta, no conseguí referentes o precursores directamente relacionados. Aún así, no descarto la posibilidad de que exista un área de estudio con conclusiones e intenciones similares a las mías, aunque probablemente con otra terminología. Si tienes conocimiento al respecto, por favor házmelo saber en los comentarios. Mientras tanto, consideraré mi enfoque como único hasta que se demuestre lo contrario. La idea general es la siguiente: buscar un método de estudio analítico compatible con la ingeniería. Un método que, al igual que una función f de x, por ejemplo, no sé, una parábola, x cuadrado más x más 1, al igual que esta susodicha función, ya conociendo el álgebra, las propiedades que necesitamos saber, sabemos resolverla, no tenemos que estudiar cuál es la solución cuando es 1 cuadrado más 1, o cuando vale 5, o cuando vale infinito. No hay que estudiar los valores por separado cuando x vale cualquiera de sus infinitas posibilidades, sino que conocemos la solución general aplicable a cada número. Bueno, al igual que conociendo la lógica de las matemáticas, podemos desarrollar al menos casi cualquier operación. ¿Por qué no hay una fórmula aplicable al inglés que nos permita resultados similares? Simplemente buscamos elementos de entrada que nos genere un elemento de salida. Eso me llevó a formular lo siguiente. Esta pequeña ecuación, por llamarla de alguna manera, acrónimo, vamos a llamarle ecuación, vamos a ponerle esta y de por acá, igual a SAVPC. Esto de acá no representa ninguna relación de multiplicación ni nada al respecto, simplemente es una relación de orden, que va primero y que va después. Vamos a decir que esta ahí significa inglés. Esto me lo acabo de inventar. Pero esto de acá, vamos a determinarlo como sujeto, auxiliar, verbo o acción y nuestro predicado, también conocido como complemento, que es opcional o no dependiendo de la oración. Lo único que necesitan hacer es analizar qué sujeto quieren utilizar, depende del contexto. ¿Qué auxiliar tienen que utilizar? Depende del tiempo verbal que vayan a utilizar. Entonces eso es lo único que tienen que estudiar. ¿En qué tiempo verbal voy a hablar? ¿Qué quiero decir? ¿Y qué auxiliar se utiliza para eso? Identificándolo, solo hacen todo lo demás. ¿Qué verbo voy a utilizar? Pues,
Eso sí, ya a ustedes les toca sí o sí estudiar los verbos. Lo siento, pero no hay truco, tienen que aprendérselos. Y el predicado, bueno, el contexto. En fin, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más sencillo, lo primero que uno aprende. Verbo to be, presente simple. Espero que se logre leer bien, disculpa por mi letra. I am a student. Soy un estudiante. Analicémoslo parte por parte. Por acá tenemos nuestro sujeto, si lo cumple. Por acá tenemos nuestro auxiliar, si lo cumple. Por acá, ¿qué es esto? Esto es nuestro predicado. ¿Y el verbo? ¿Qué pasa con el verbo? En esta ocasión, ¿sí? Vamos a partir desde el supuesto de que nuestro verbo to be no solo es un auxiliar, sino que cumple la función de verbo. Porque el verbo to be tiene una función más protagónica en la oración. Significa yo soy, yo estoy. Digamos, en nuestra traducción, no es bueno pensar en inglés con traducciones, pero tiene una función activa como verbo, como acción. Por lo tanto, acá tenemos nuestro verbo y nuestro auxiliar, cumpliendo el supuesto. Evaluemos otra oración. Una oración con un verbo, ahora sí, por separado del auxiliar. We, no sé, speak English. Espero se logre apreciar todo desde la cámara. We speak English. Destrocemos esta oración. We, otra vez nuestro sujeto, nuestro pronombre, ¿de quién estamos hablando? Speak. Speak sería nuestro verbo. English sería nuestro complemento, que por lo menos es completamente opcional. Simplemente podemos decir we speak. Lo añadimos porque queremos dar más información. Esa es la maravilla del complemento. Depende del contexto, depende de si tú tienes ganas o no tienes ganas de utilizarlo. Pero bueno, eso no tiene que ver con el tema de hoy. ¿Y dónde está el auxiliar? ¿Qué pasa con el auxiliar? Bueno, les prometo que este ya va a ser el único supuesto extraño que vamos a realizar. Resulta que el presente simple con acciones trabaja con do o con does. Do cuando se trata de cualquier verbo, perdón, de cualquier sujeto, a excepción de he, she, it. Cuando es he, she, it, trabajamos con does. Does, para quien no me entienda, es esto de acá. Do, el do es, y el do es este de acá. Partamos de este supuesto. Entonces, acá trabaja con do, ese es el auxiliar. No está una oración, bueno, es como que estuviera aquí. Es como que estuviera aquí, pequeño. Ajá, pero no está. Hacemos una demostración. Venga, hagamos una demostración. Vamos a hacer la misma oración, pero con su equivalente negativo. Nada flojera escribir, la verdad, así que voy a escribirlo aquí mismo. Lo único que se procede a hacer para escribir la oración en su forma negativa es tomar el do y negarlo. ¿Por qué el do? Porque es el auxiliar de turno. Aquí tenemos nuestro auxiliar. Hay que utilizarlo para negativo, lo que significa que pertenece a este tipo de oraciones de este tiempo. Ok, pero eso es negativo, estamos hablando de positivo, por eso no tiene ningún sentido. Bueno, si quieren otro argumento, partamos de que en el habla informal, a veces cuando quieres confirmar y reafirmar algo que estás diciendo, le añades el do. Y bueno, da una impresión un poco diferente. Cambia de we speak English a we do speak English. Y lo dices con más fuerza. Entonces, si se utiliza aquí, si los nativos lo utilizan, significa que está allí, solo que es impercibido, es tácito, es implícito. Por lo tanto, ahí está, sujeto auxiliar, verbo predicado, se cumple. ¿Quieren ir a un tiempo verbal? Esa es la maravilla, esto lo pueden aplicar a cualquier tiempo verbal. Esta lógica, y es que siempre nos van a cuadrar los números, aunque no hay números. Otro ejemplo, futuro simple. Perdonen que siempre utilice el we will marry. Nos vamos a casar. We will marry. Analicemos. Sujeto. Auxiliar. El auxiliar de nuestro futuro simple siempre va a ser will. Y marry. Marry aquí significa, no es matrimonio, significa casarse.
Por lo tanto, sujeto, auxiliar, verbo. Y el predicado, opcional. En este caso, es opcional. Bueno, lo quieren añadir para que cumpla perfectamente la ecuación. Bueno, digamos, we will marry tomorrow. Nos vamos a casar mañana. ¡Ah! Cumplió. ¿Casualidad? No lo creo. Vayamos otro tiempo. Y ya este va a ser el último tiempo que voy a demostrar, al menos inicialmente, porque tenemos que movernos a otras ideas. Por ejemplo, vamos a ponernos juguetones. Vamos a combinar presente perfecto con condicional. El auxiliar de presente perfecto es have y lo utilizamos para hablar de experiencias. Yo he trabajado, yo he estudiado, I have worked, I have studied. Siempre el verbo hay que ponerlo no en pasado, en algo que se llama participio pasado, pero que convenientemente es muy parecido al pasado. Así que vamos a dejarlo pasar por ahora por pasado por si alguien no conoce el participio pasado. Y pues nuestro auxiliar, ya sabemos que es el have para el presente perfecto. Y el would, aquí espero se aprecie bien, es nuestro representante auxiliar para la condición. ¿Qué función cumple ambos? Bueno, ya les dije que este es haber. Y el would lo que hace es que lo convierte en condición, sí, pero lo que hace es que nuestro verbo le pone una terminación ia. Por ejemplo, si es comer y yo pongo el would, I would eat, sería yo comería. Si es I would drink, sería yo bebería. En este caso, vamos a ver la oración primero. I would have studied more. A mí esto me gusta bastante porque es como cuando estás realizando el cálculo de integrales y de la nada te encuentras con dos variables distintas en una sola integral y pero ¿qué hago? Y ahí es donde aprendes que lo conviertes a sustitución, aprendes un método nuevo ante una situación que dificulte la aplicación de lo que conocemos. Pero bueno, de cierta manera existen principios, dentro de lo mismo que ya tenemos aquí establecido, existen principios que nos van a permitir resolverlo, lo que me da más credibilidad en esta ecuación. Analicemos. I, pronombre, sujeto, studied. Este es el verbo, da igual que esté pasado, presente, futuro, no existe conjugación a futuro, tranquilo. Es el verbo. Y por último, more. Bueno, en este caso, more es un adverbio de cantidad, si no me equivoco. Vamos a llamarlo predicado, no nos compliquemos la vida. ¿Y qué es esto? Nuestro auxiliar. Pero tenemos dos auxiliares. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa aquí? No, ya no tiene sentido. Vivimos en una simulación. No. Lo que significa es que ahora tenemos una estructura gramatical compuesta. Esa otra maravilla del inglés es que todo parece muy sistemático. Al momento de tú llegar a los tiempos gramaticales compuestos, lo que estás haciendo es tomar cosas que ya aprendes de aquí y de allá y combinarlas. Lo mismo acá. Al llegar a este punto ya conocemos el would, ya conocemos el have, simplemente lo combinamos en would have. Entonces, vamos a tener, y aquí vamos a identificar, un auxiliar secundario y un auxiliar principal. Analicémoslo en función de la oración y qué cumplen. I would have studied more. Yo habría estudiado more más. El have de acá, este have, no sé por qué es esa flecha, se convierte, ya sabemos que no es tener, sino es haber. Yo he estudiado más. Hablamos de una experiencia. Pero nuestro would lo convierte en condición, ¿sí? En condicional. Por lo tanto, el se convierte en habría, condición. Yo habría estudiado más. ¿Cómo identificamos cuál es el auxiliar principal y cuál es el auxiliar secundario? Hay diferentes caminos. Podríamos decir que el auxiliar principal normalmente es el que establece el tiempo, por ejemplo el will, por ejemplo el did. Puede ser. Y decir que el que establece como la característica, la manera en la que estamos hablando, lo que estamos expresando, por ejemplo el have, que no expresa como tal un tiempo, sino que expresa una condición de ya haber retenido una experiencia, de cualquier modo. Bueno, en cualquiera de esos casos, el would va a ser nuestro principal. Si no se quieren complicar la vida, es el primero que aparece. El would. Por lo tanto, este va a ser nuestro auxiliar principal y este va a ser nuestro auxiliar secundario. Recordemos esto, ¿ok?
Volvamos a las oraciones simples. Sigamos con esa demostración en las oraciones simples. Volvamos a la oración original. I'm a student. There it is. ¿Qué pasa con las oraciones negativas? ¿Existe alguna fórmula que aplique para todas? Correcto. Yo en mis clases soy muy pesado. A mis estudiantes siempre les digo, cuando ustedes quieran negar una oración, lo único que corresponde es negar el auxiliar. Por lo tanto, si existe una fórmula, en vez de SAVP, tendremos SANVP. Sujeto auxiliar, negación, verbo, pronombre. Pronombre, predicado. ¿Cómo así negación? ¿Qué es la negación? Ya, sencillo, la negación es NOT. Existen dos tipos de negación en inglés. La negación de respuesta, la que utilizas cuando te preguntan y tú dices sí, no, que simplemente es NO, que se pronuncia no. Y luego la negación de auxiliares, que es NOT. De ahí vienen todos estos, ¿cómo se dice? Abreviaciones, que se dice isn't, aren't, don't, doesn't. Viene de este supuesto. Vamos a ver. I'm a student. Siguiendo esta lógica, ya está demostradísimo que aquí se cumple la fórmula. Pero entonces tenemos que agregar la N. Vamos a añadirla del mismo color. I am not. Me equivoqué de color, pero bueno, da igual. I am not a student. No soy un estudiante. Se cumple, se cumple. Ahí lo tenemos. Vamos con otra oración. Vamos con el she. Me gusta el she. She is not a girl. Lo mismo. Inicialmente teníamos esta oración. She is a girl. Se convierte en she is not a girl. Ella no es una chica. Nuestro auxiliar acá simplemente acompaña. Acompaña y niega. Perdón, nuestra negación acompaña y niega al auxiliar. ¿Sí? Este es el supuesto original. De acá es de donde sale la negación. Yo quiero que entiendan de dónde salen las cosas. Luego de acá es que partimos, porque ya sé que alguien se lo estará preguntando, de aquí es que sale el isn't. ¿Qué es el isn't? Una manera casual, una manera informal, que ya está bastante normalizada en el idioma, de hablar más rápido. En vez de is not, isn't. Pero es lo mismo, significa lo mismo, pero viene de acá. Las raíces importan para entender el porqué de las cosas. Otro ejemplo. Ya vimos una oración con don't. Vamos a ver una con doesn't. She doesn't play the guitar. Discúlpenme el audio, parece que de pronto mi calle se volvió una autopista. She doesn't play the guitar. Como ya hablamos anteriormente, does, de acá, se utiliza... Ay, pequé de hacer lo que está diciendo que no hiciéramos. She does not play. She does not play the guitar. Ella no toca. Tocar, play, es jugar, sí, pero también sirve para tocar o reproducir. Ella no toca la guitarra. El does está aquí implícito. Este era el does que nosotros decíamos inicialmente que en afirmativo no colocábamos, o el do. She does not. Does not. Entonces esto se convierte en doesn't. Siguiente. Pasado. No hicimos ninguno en pasado. El auxiliar en pasado es did. Ahora, identificar. Usémoslo. I. Otra cosa muy curiosa del inglés es que muchas veces los auxiliares protegen de las conjugaciones a los verbos. Por ejemplo, sabemos que en presente simple se le agrega una S al sujeto. Por ejemplo, she likes, cuando se trabaja con she. She likes, esto se llama regla de la tercera persona. Pero cuando utilizamos el auxiliar, por ejemplo en negativo, en vez de she don't likes, se dice she doesn't like. El auxiliar agarra la S por el verbo, entonces ya no se pone la S en el verbo, sino el auxiliar. De ahí salió el does. El does es un do, pero con la regla de la tercera persona. Vamos con el pasado. Sabemos que en presente no se coloca, por ejemplo, I liked, no sé, I like a girl, me gusta una chica. Aquí, en presente, es que se hace la conjugación, que se convierte en pasado al sujeto. ¿Por qué?
Porque el did, que sería el auxiliar de oraciones en pasado, el was y were sería como el verbo to be en pasado, pero estamos haciendo acciones, sería implícito. Y como no está escrito, hay que agregar el ed. Pero ¿qué pasa si yo quiero negarlo? Sujeto, auxiliar, negación, verbo, predicado. Si yo quiero negarlo, tengo que colocar el didn't, obligatoriamente. Didn't, ya saben que didn't viene de did not, auxiliar, negación. Ahora vamos con el verbo. El verbo se convierte en like. ¿Por qué like? Porque el auxiliar did ya trae el pasado consigo, por lo tanto sería redundante colocarlo aquí. I didn't like a girl. I didn't like a girl. Se cumple. Sujeto, auxiliar, negación, verbo, predicado. Y así va a ser con todas las oraciones que quieran. Así que ahorrémonos tiempo y vamos a pregunta. En pregunta, volvamos a nuestra estructura fundamental, pasa una cosa muy curiosa. Ya sabemos que la estructura es sujeto, auxiliar, verbo, complemento, predicado. En pregunta, vamos a realizar una inversión y esto se aplica a todo, a todo. Una inversión entre el orden del sujeto y el auxiliar. En vez de sujeto auxiliar, se va a convertir en auxiliar, sujeto, verbo, predicado. En vez de zaf, se convierte en azfe. Fácil, ¿verdad? Vamos a verlo. La oración de siempre. I'm a student. Soy un estudiante. La inversión convertiría esto en am I a student. Ahí está. Vamos a cambiarlo por you, porque es que es muy raro hacer preguntas por mí, ¿no? Es muy raro preguntar por mí mismo. You. You are. Aquí esto sería el are, pero lo puse abreviado por espacio. You are a student. Y obviamente, el signo de interrogación, ¿no? Sí, por acá, vamos a ponerlo por acá. You are a student. Aquí esto es lo que podemos poner. Yes, I am. No, I'm not. Pero bueno, eso no nos interesa. Estamos viendo la lógica de las oraciones. Vamos otra vez a presente perfecto normal. Sabemos que, por ejemplo, I have studied es yo he estudiado. Entonces vamos a cambiarlo por you have studied. Tú has estudiado. You have studied. Pero esto de acá es una afirmación. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto antes, cumple el sujeto, auxiliar, verbo y predicado. Bueno, en este caso no se puso. Pero, entonces tenemos que hacer la inversión. Sería have you studied? Have you studied? ¿Has estudiado? Las respuestas siempre van a ir con los auxiliares. Eso es asunto de otro día. Último propuesto para demostrar un tiempo gramatical complejo. Por ejemplo, vamos a utilizar, voy a escribirlo por acá. Vamos a aprovechar y demostramos de una vez la versión negativa y la versión interrogativa. Vamos primero con la negativa. Vamos a utilizar ahora futuro perfecto. Hay gente que dice que el futuro perfecto no existe. Yo creo que sí, solo que es un tiempo compuesto. O sea, no se consigue, pero a veces cuesta conseguirlo en los libros de los tiempos gramaticales. ¿Cuál sería futuro perfecto? Ya sabemos, de perfecto se utiliza el have. También existe el pasado perfecto, por cierto. De perfecto es el have. De futuro, el will. Entonces, identificamos ya nuestros auxiliares. Will, have. Otra vez nuestro auxiliar principal va a ser el will. Entonces vamos a ver una oración negativa. I will not have graduated. I will not have graduated. Yo no me habré graduado. ¿Qué sentido tiene esta oración? ¿En qué contexto lo usarías? No sé. Vamos a agregarle un complemento. Falta. In 5 years. I will not have graduated in 5 years. Yo no me habré graduado en 5 años. Lo que es una perspectiva muy deprimente porque voy en tercer semestre de ingeniería de sistemas. Pero bueno, ese no es el punto.
Sujeto auxiliar. Otro auxiliar por acá. Verbo. Complemento. Negación, que era necesario para nuestro negativo. Sabemos que este es un secundario y sabemos que este es un principal. Fácil, porque es el primero que aparece. Ya podríamos analizar más la cuestión de que este afecta en sí el tiempo verbal, el punto en el tiempo en el que estamos hablando, por lo tanto es más relevante, y este simplemente es una característica, una forma de hablar que implica una experiencia. Pero bueno, no nos compliquemos la vida. Primero, segundo. Principal, secundario. Convirtámoslo en pregunta. Dios mío, yo rayo mucho. ¿Qué tenemos que hacer en una pregunta? Poner el auxiliar al principio. Ajá, pero tenemos auxiliar en secundario. Tenemos aquí una cadena construida. ¿Qué hacemos? ¿Qué opciones tenemos? Pasar todo al principio, pasar uno solo, dejar los dos como están, pasar el principal. El secundario queda en su posición. Es decir, will, I. ¡Ojo! Porque la negación se queda en donde está. Fíjense, sujeto, auxiliar, negación, verbo, pronombre. Sería, por ejemplo, not, ¿no? Era not. Discúlpenme la letra, sé que soy muy malo escribiendo. Will I not have graduated in 5 years? El not se queda después del auxiliar. La única manera de que el not nos lo llevemos con el auxiliar principal, porque yo sé que sabe un poquito feo porque lo que estamos negando es el auxiliar principal, tenemos que ya acudir a las abreviaciones. O sea, es imposible escribir will not I, pero lo que sí es posible es escribir won't I have graduated in 5 years. ¿Por qué won't? Porque won't viene de will not. Es una abreviación. ¿Se veían por ahí? Eso sería interrogativo. ¿Ok? Interrogativo, pregunta. Bueno, de hecho hicimos la pregunta tanto en positivo como en negativo, ¿no? Y pues en negación, bueno, ya lo vimos. Siento que lo expliqué, siento que expliqué los dos al mismo tiempo sin querer. Pero bueno, vamos a verlo de todas formas, no hace daño. SANVP. Sujeto, auxiliar, negación, verbo, predicado. Sujeto, I. Auxiliar, will, have, por acá. Verbo, graduated. Y el predicado, no sé, in 5 years. Negación. Not. Ya lo vimos. Negamos el principal. El secundario adquiere. ¿Ok? El secundario adquiere la negación del principal. Pero ya con esto, se queda demostrada la ecuación. Como seguramente ya dije durante el desarrollo, el objetivo de esto, bueno, el objetivo inicial de SAVP es ver la forma, es estudiar de una manera lógica la estructura del inglés y que se pueda aplicar a cualquier tiempo gramatical, a cualquier forma gramatical, a cualquier cosa que ustedes quieran decir o que quieran experimentar. Y lo único que tengan que investigar es qué sujeto voy a utilizar, qué auxiliar necesito para ese tiempo, qué acción voy a realizar y en qué contexto. Listo. Digamos que es una manera, aplicando la teoría de sistemas, es ver el inglés como un todo, como un patrón. Sí, aquí tienen lo necesario para deducir cualquier oración en inglés en cualquier tiempo gramatical. Ahora, ¿cómo lo utilicen? Están ustedes. Pero nuestro would lo convierte